En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompañan Pablo Verástegui, él es director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y nos acompaña Karen Conde, directora de cobro también de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, porque estamos en fechas importantes de vencimiento para el pago del predial, por ejemplo, que se vence este 12 de mayo con descuento, por supuesto. Primero las damas, Karen, bienvenida al Día Noticias, emisora punto 5. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Pablo, muy buenos días. Hola John, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes de la emisora Punto 5. Bueno, arranquemos con el pago del predial, que estamos sobre las fechas y lo importante que es las fechas de vencimiento. ¿Cuáles son las fechas de vencimiento del predial y de vehículos para este año, Pablo? Bueno John, en el 2023 tenemos la primera fecha, la más reciente es el 12 de mayo con el 10% de descuento para las personas que paguen su impuesto predial. Si después del 12 de mayo los ciudadanos van a pagar su impuesto, lo pueden hacer hasta el 14 de julio sin sanciones ni intereses, pero ya no obtienen este 10% de descuento. Por el lado del impuesto sobre vehículos automotores, las dos fechas a tener en cuenta son las siguientes. El 2 de junio, con un descuento del 10% por pronto pago, o las personas que lo hagan después de esta fecha, pero que realicen su pago hasta el 28 de julio, lo podrán hacer sin el 10% de descuento, sin sanciones ni intereses. ¿El predial sin sanción y sin descuento para cuándo es? Es el 12 de mayo. No, no, ese es con descuento, el Perdóname, es el 14 de julio. 14 de julio, sin descuento y sin sanción. Correcto. El 14 de julio el predial, el de vehículos con descuento el 2 de junio y el 28 de julio sin descuento y sin sanción. Así es. ¿Qué tan buenas pagas son los bogotanos? Los bogotanos tienen una alta cultura tributaria. Con el 10% de descuento estamos hablando más o menos de un recaudo del 84% de nuestra meta anual, que este año es 4.3 billones de pesos. De igual forma, con el 10% de descuento en el impuesto sobre vehículos automotores, más o menos alcanzamos un 82-83% del pago de la vigencia del año 2023. ¿Y qué pasa con el 16% restante? Las personas, digamos, continúan realizando sus pagos en la segunda fecha que ya habíamos conversado, es decir, cancelan entre el 12 de mayo y el 14 de julio un 5 o 6% adicional, Okay. llegamos casi al 89% en el impuesto predial y tal vez en el de vehículos son un 87%, y el restante, pues son ciudadanos que por alguna situación no pueden cancelar sus tributos, caso en el cual pues la gran mayoría, porque ya la administración generó unas facturas, se convierten en procesos de cobro. A mucha gente le han tenido que cobrar vía jurídica o que le expropien de pronto el inmueble. Desde la Dirección de Cobro iniciamos todos estos procesos administrativos de cobro, pero tu pregunta es muy oportuna frente al tema de la expropiación. Nosotros como Dirección de Cobro no expropiamos, no allanamos y no desalojamos predios. Hacemos sí el proceso como tal de embargo, secuestro y remate de los inmuebles. Pero entonces rematamos estos predios, sacamos las posturas y como tal, esta postura va a particulares, es decir, la administración no se queda con estos inmuebles, por lo tanto, no hacemos ninguna de estas actividades frente a desalojos, allanamientos o expropiación. Bueno, pero entonces, ¿se ha tenido que de pronto acudir a esa figura en algún momento? ¿Cuántos casos se pueden presentar en Bogotá? Sí, hemos acudido a esta figura jurídica. Ujú. Tenemos un porcentaje alto de morosos, no solamente de la vigencia, es decir, una vez pasan los vencimientos, estas personas que no pueden pagar, tal como lo señalaba el doctor Verástegui, entran en mora. Pero tenemos unas etapas de cobro. También tenemos deudores morosos frente al 2022, 2020, 19, 18, 17, 16, por lo cual se hacen todas estas acciones. Ujú. Pueden ser embargo de cuentas, puede ser embargo de bienes inmuebles. En este momento, adicionalmente, tenemos un beneficio tributario de descuento de intereses. Este beneficio tributario es del 50% de reducción de los intereses para aquellos morosos que paguen la totalidad de su obligación. Ujú. Es decir, si debe 5 vigencias y solamente tienen el dinero para pagar una o dos, lo pueden hacer. Ujú. Si tienen el dinero, por supuesto, para pagar todo, y la oportunidad
para aprovechar y tener este descuento de intereses, o podrían acceder a una facilidad de pago. Son fechas bien importantes que tenemos que tener en cuenta. Para la suscripción de la facilidad de pago y para solicitarla está el 15 de mayo con el 50% de descuento en los intereses, cumpliendo unos requisitos, como pagando el 30% de la totalidad de las deudas. Sí. Y para pagar la totalidad de la obligación, tenemos la posibilidad de hacerlo hasta el 30 de junio. Llegar a un acuerdo, decir, mire, yo quiero pagar, denme facilidades, cuáles son las posibilidades que yo tengo. Tiene que tocar la puerta y preguntar cómo me pueden ayudar. Sí, es decir, para la facilidad de pago tenemos que suscribir este acuerdo, pero hay que solicitarlo vía correo electrónico o presencial. Radicamos la solicitud y adicionalmente tenemos que llenar unos requisitos: el 30% del pago de la totalidad de las obligaciones, incluir todas las obligaciones en la solicitud, allegar la calidad para actuar y adicionalmente solicitarla por un año. Esto para acceder al beneficio. Puedo solicitar la facilidad por más tiempo, pero ya no tendría el 50% de descuento en intereses, sino se pactaría en cuotas el pago con el 100% de intereses. ¿Y hay gente que ha perdido la casa por no pagar el predial? No, no hay gente que ha pagado, que ha perdido la casa. Sí hay gente que tiene los inmuebles embargados, que los inmuebles están secuestrados, pero en esta oportunidad la gente llega a la Secretaría de Hacienda, nos pide un acuerdo de pago y empieza a pagar por cuotas. Entonces, en ese momento, para el proceso administrativo de cobro y no seguimos adelante con la ejecución. Si llegan a incumplir, seguimos adelante con la ejecución y es cuando vamos al remate, pero normalmente los contribuyentes tratan siempre de pagar sus obligaciones. Tengo que rematar. Sí hemos tenido que rematar, pero no se han adjudicado los predios, que es otra connotación que tenemos. Se rematan, pero las posturas no llegan a entregarse a un particular. Ah, correcto. Bueno, pero entonces el año o el caso con mayor vigencia o antigüedad mejor es del 2016. No, señor. Tenemos deudas muy antiguas, pueden ser deudas del año 2000, año 1998. ¿Por qué? Porque el proceso de cobro tiene bastantes etapas, ¿sí? Y tenemos una etapa previa que es la determinación del impuesto, que son 5 años que tiene la administración, para decirle: señor contribuyente, usted no pagó, usted no declaró, le proferimos un acto administrativo. O usted lo hizo, pero lo hizo de una manera incorrecta, entonces nosotros entramos a corregir esa declaración. De ahí tenemos otros 5 años para librar el mandamiento de pago. Libramos la orden de ejecución, el mandamiento de pago, y tenemos otros 5 años para llevar a cabo todas estas acciones. Adicionalmente, si, por ejemplo, los contribuyentes nos demandan ante el contencioso administrativo, esto suspende los procesos de cobro y también nos ampliaría otro término. Si los contribuyentes solicitan un acuerdo de pago, también no suspende los términos y se vuelven a alargar. Por ejemplo, por la pandemia también tuvimos suspensión de términos. En este tiempo estuvimos aproximadamente 310 días suspendidos en acciones de cobro, que son términos que se cuentan adicional en el proceso. Es decir, podríamos tener un proceso de 15 o 20 años. Es bastante dispendioso, ¿no? Y demorado. Pero bueno, eso es lo importante que se tiene en este momento. ¿Y cuántos morosos tiene Bogotá? En este momento tenemos 1.100.000 morosos. Pero Bogotá tiene cuántos, bueno, incluyendo predial y vehículos, Incluyendo todos los impuestos. todos los impuestos. Todos los impuestos, por supuesto, nuestros contribuyentes son muchos más, pero son contribuyentes como tal, y lo señalaba Pablo, que pagan oportunamente. Tenemos un porcentaje del 84-85% que está pagando en oportunidad. Los otros se nos van quedando. Se nos pueden quedar en una vigencia, a veces nos deben 2, a veces nos deben 3, y así un contribuyente nos puede deber, por ejemplo, 10 vigencias. Bueno, y son diversas las causas por las que no pagan. Una persona que paga 1.000.000 de pesos de predial, no lo pudo pagar por alguna razón, 1.000.000 de pesos, y se demora un año en pagarlo. Cuando va a tener que pagar ese predial, que le corren los intereses, ¿cuánto va a tener que pagar? ¿1.000.000 más cuánto? Es relativo. ¿Por qué? Porque la distribución que se hace frente al impuesto, es decir, si el capital es 1.000.000, el interés va corriendo mensualmente. O sea, la tasa de interés nos cambia mensualmente.
La tasa en este momento está al 45%. Ah, lo mismo que un banco, Sí, es el señor. interés de un banco. Es el de interés más alto que nosotros Ese- tenemos, el que nos aprobó pero eso la superfinanciación. es peor que tener un crédito en un banco y no pagarlo, porque va a crecer al mismo ritmo, que es lo que cobran los De hecho, bancos. el banco te da la posibilidad de negociar la tasa, Ajá. ¿sí? Y fija. En la Secretaría de Hacienda no. En la Secretaría de Hacienda es esa tasa y no hay otra. Ujú. Por eso, aprovechar el beneficio es una muy buena situación para nuestros contribuyentes porque la reducción es del 50% de la tasa. Claro, pero entonces habrá casos donde se puede pagar más por intereses que por lo que estaba debiendo, dependiendo del tiempo que se demoró en pagar. Así es. Bueno, entonces lo mejor es pagar oportunamente. Ya nos decía Pablo Verástegui, director de impuestos, 12 de mayo es la fecha de vencimiento con el 10% de descuento. Una situación que para este año cambió es la entrega de la factura. El año pasado era solo virtual y había que descargarse. Se dejó de implementar o de adoptar la medida de enviarlo a la casa. Este año por la solicitud de los ciudadanos, pues se volvió con ese mecanismo también. ¿Cuántos mecanismos para yo obtener mi factura y poder pagar oportunamente tiene en este momento la Secretaría de Hacienda? Todos los ciudadanos que deben pagar el impuesto predial o el impuesto sobre vehículos automotores tienen tres opciones para poder realizarlo. La primera de ellas es la recepción física del documento en sus lugares de habitación, en los lugares donde tenemos la dirección de contacto de los contribuyentes. En este momento ya se hizo la entrega de la totalidad de las facturas que fueron emitidas del impuesto predial unificado. Y esta semana culminamos la entrega de las facturas del impuesto sobre vehículos automotores. Entonces, primera opción, esperar que nos llegue la factura y con esa factura acudir a una de las entidades bancarias autorizadas para realizar el pago. Segunda opción es a través de la página web de la Secretaría de Hacienda, www.haciendabogotá.gov.co. Acá en el banner principal aparece un link donde invitamos a los contribuyentes a pagar el impuesto predial del año 2023 o el impuesto sobre vehículos automotores también del año 2023. Es un proceso muy sencillo, lo único que necesitan son dos datos. En el impuesto predial es el chip, un número alfanumérico que empieza con las letras AAA, AAA. En un recibo anterior antiguo está el dato. Correcto, en un recibo anterior o incluso en el certificado de tradición y libertad del inmueble lo encuentran. El chip, Entonces, que es CHIP. correcto. ¿Qué significa chip? Es un código de homologación, digamos, unificada del impuesto predial. Ok. Con ese número, más la cédula o el NIT del propietario del predio a 1 de enero, vamos a poder obtener la factura que, digamos, de los predios que fueron facturados, básicamente. Y de igual forma, en el impuesto sobre vehículos automotores necesitamos la placa del automotor más el número de identificación del propietario a 1 de enero. Recordemos que en el impuesto sobre vehículos automotores van a encontrar la factura de los vehículos matriculados en la ciudad de Bogotá. La tercera forma de realizarlo es que nosotros más o menos unas 2 semanas antes de los vencimientos del 10%, que es el 12 de mayo para el impuesto predial o el 2 de junio para el impuesto sobre vehículos automotores, desde la Secretaría de Hacienda enviamos unos correos electrónicos, unos mensajes de texto, donde le recordamos a las personas que todavía no han realizado los pagos que lo pueden hacer dentro de los tiempos que estamos conversando y les enviamos un link o incluso la factura para que la puedan obtener de manera virtual. Entonces, estos son como los tres mecanismos principales. Las personas que por alguna razón no tienen la factura, por ejemplo, en el impuesto predial, los predios declarados exentos, que básicamente por norma los contribuyentes deben presentar la declaración, también lo pueden hacer, pero deben ingresar en la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda. Aquí nos va a pedir que nos registremos. Si ya estamos registrados, pues debemos autenticarnos con nuestra clave y en esta página vamos a poder realizar la declaración correspondiente. Bueno, entonces esos son los tres mecanismos para obtener el recibo de pago, las facturas tanto del predial como el de vehículos. Ya hablamos de las facilidades de pago, ¿cierto? Se puede pagar o una sola cuota o acogerse al pago por cuotas, ¿no? Sí, señor. El pago por cuotas. Entonces, para acceder al beneficio tributario del descuento de intereses, pagar el 30% de la totalidad de las obligaciones. Esta es como cuota inicial para solicitar la facilidad. Radicar el formulario que lo tenemos en nuestra página web www.haciendabogotá.gov.co. Encontramos toda la información del beneficio
a los deudores a los morosos. morosos. Pero si va a pagar el predial, ¿se puede pagar por cuotas? Ok. Para pagar 2023 por cuotas también lo podemos hacer. Tenemos unas fechas para hacerlo y es importante que el contribuyente ingrese a su oficina virtual y pique la opción del pago por cuotas. Ujú. Este es un requisito para que pueda acceder al sistema alternativo de pago por cuotas del 2023. Entonces, las fechas. El 26 de mayo se hace esta declaración inicial. Es donde el Sí, contribuyente informa, yo quiero pagar por cuotas en la vigencia. sí. Y adicionalmente, Hasta el 26 puede informar, ¿no? hasta el 26 de mayo, Puede informar, puede informar para que no aparezca como moroso. para que tengamos la opción de pagar en 4 Ah, cuotas 4 el cuotas. año 2023. Ok. La primera cuota, ¿cuándo se paga? Se paga el 9 de junio. Mm. La segunda cuota, el 4 de agosto, el 6 de octubre y el 1 de diciembre, la última cuota. Este pago por cuotas no da descuento del 10% porque hay un pronto pago. Exactamente, esta no nos da descuento, Y pero nos da la posibilidad de pagar por cuotas y no quedar como moroso. exacto, pero tampoco le cobra intereses por la financiación, digamos, por pagar por cuotas. No, señor, tampoco se cobra interés. Ah, bueno, eso es también una buena opción y oportunidad de poder pagar a tiempo en 4 cuotas y no pagar intereses ni financiación. Es importante que los contribuyentes tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes en este momento están pensando pagar el impuesto predial y todavía no han decidido si pagan por cuotas o pagan con el descuento del 10%, que digamos lo definan hasta el 12 de mayo. Ah, sí, ya el 13 Pero, no. Bueno, ¿por qué? Es que hay algunas personas que se adelantan y hacen la declaración del pago por cuotas y después se arrepienten y desean pagar con el ok. 10% de descuento. Si hacen esta situación, digamos, van a tener que ir a la Secretaría de Hacienda porque necesitamos anular la declaración inicial para poder activar el pago por cuotas o viceversa. Porque le podría estar cobrando 2 veces el predial. No es que se les cobre 2 veces, sino que como estamos en un sistema mixto de declaración o factura, Mm. es el contribuyente quien decide cuál de los dos caminos va a Ah, usar. ok. Entonces, si decide usar un camino, devolverse significa un trámite adicional en la Secretaría de Hacienda. Entonces, por eso es importante que antes de que escoja alguno de los dos caminos, realmente decida cuál es el que va a usar para no tener que, digamos, hacer un reproceso en esto. Correcto. La DIAN anunció en las últimas horas que va a denunciar a los morosos. Volviendo con el tema de los morosos, ¿la Secretaría de Hacienda lo ha pensado hacer? No, tenemos unos reportes, Ujú, ¿sí? Adicionalmente al embargo de cuentas o de inmuebles que tienen nuestros contribuyentes morosos, también hay un reporte que se hace semestral al boletín de deudores morosos del Estado. ujú. Entonces, los contribuyentes que tienen deudas con Bogotá, con la Secretaría Distrital de Hacienda, se reportan en este boletín y también, ¿qué pasa con esta connotación? Si quiere ser contratista o va a ser contratista del Estado, pues tiene que pagarnos antes los impuestos para poder acceder a sus contratos y como tener toda esta connotación de servidor público, de contratista como tal en Bogotá. Bueno, eso es muy importante tenerlo presente, poderse pagar a tiempo los impuestos, tanto de predial, estamos hablando predial y vehículo, no estamos hablando de ICA. Eso ya, frente a ese tema, ¿qué podríamos decir entonces? Bueno, recordemos que el próximo vencimiento que nosotros tenemos de retención del impuesto de industria y comercio es el 19 de mayo. Estamos hablando del segundo bimestre Ujú. para todas las personas que son agentes retenedores de este impuesto. Y posteriormente, el siguiente vencimiento para ya el impuesto de industria y comercio es el 16 de junio de la presente anualidad. Entonces, aquí invitamos a las personas que hacen parte del régimen, digamos, común, que deben realizar la declaración y pago de manera bimestral para que lo hagan en esta fecha, que es el 16 de junio. Ujú. De igual forma, pues todos los contribuyentes de ICA, como lo manifiesta Karen, pues pueden también acogerse a ese descuento del 50%, que es, digamos, un beneficio que aplica para todas las obligaciones tributarias con el distrito. Si no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando, porque el año pasado pagué 1.000.000 y este año me llegó de 1.800.000, ¿qué hago? El pago de predial, por ejemplo. Correcto. Aquí es importante que si los contribuyentes no están de acuerdo con, básicamente es la base gravable, con el Ujú. valor del inmueble,
deben realizar una solicitud ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, que es, digamos, la entidad que revisa y establece cuál es el valor del inmueble de acuerdo con la metodología que ellos manejan. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, pues debe hacer una reclamación ante esta entidad y una vez salga la reclamación, digamos, a favor del ciudadano, pues podrá corregir la declaración que previamente debe haber presentado, ajustando los valores a lo que la resolución de catastro indique. Y mientras se reclama, ¿se suspende el cobro? No, en este momento hay dos opciones. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, lo que debo hacer es, uno, presentar o pagar con la factura; dos, acoger el segundo camino que les comentaba anteriormente, que es la declaración. Y en la declaración básicamente va a poder indicar cuál es el valor que él considera que le corresponde al inmueble. Pero tengan mucho cuidado, porque si ese valor es inferior y después catastro indica que el valor inicial es el correcto, pues le quedó una diferencia sobre la cual va a tener que pagar una sanción Okay. y unos intereses. Muy bien, entonces ahí está la información en relación al predial, al pago de vehículos, incluso actualización de la información del ICA, quienes están obligados a pagar ICA aquí en la capital de la República. ¿Tenemos cuántos, digamos, clientes? Aquí en este caso serían suscriptores, los que pagamos predial en Bogotá. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos predios hay en Bogotá? Digamos, estamos hablando de inmuebles. En Bogotá están obligados a pagar 2.707.000 inmuebles para el año 2023. ¿Y de vehículos? Son 2.300.000 305.000 automotores que deben pagar. ¿Y esto en predial cuánto se busca recaudar? El recaudo del impuesto predial para el año 2023 es de 4.3 billones de pesos y en el impuesto sobre vehículos automotores estamos hablando de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Bueno, ahí está. Esto más o menos con qué porcentaje de incremento frente al año anterior en estos recaudos. Con corte al viernes de la semana pasada, 5 de mayo, estábamos observando que había, digamos, y ya íbamos en el 50% de la meta si lo comparamos con el año inmediatamente anterior. En este momento el impuesto predial estamos en un 41-42% de la meta anual y en el impuesto sobre vehículos automotores llevamos 335.000 millones, que corresponde a un 31% de nuestra meta anual. Correcto, pero ese 4.3 y el billón de vehículos, 4.3 de predial, tiene ahí un incremento de recaudo. Si se lograra recaudar todo, ¿cuánto frente al año pasado? ¿El año pasado cuánto se recaudó? El año inmediatamente anterior, nuestra meta en el impuesto sobre vehículos automotores fue de 3.8 billones de pesos y en el impuesto el impuesto predial 3.8 billones de Ya le pesos iba a y en el decir. impuesto sobre vehículos automotores nuestra meta estaba sobre los 750.000, 800.000 millones. Entonces sí han habido unos incrementos. ¿Por ahí del cuánto por ciento? ¿7%? Sí, más o menos estamos hablando de eso y lo usual es que nosotros pues siempre cumplimos con nuestra meta anual y normalmente la pasamos. Eso quiere decir que ni siquiera el IPC se le incrementó al predial en Bogotá. ¿O cuánto se incrementó el predial? Digamos, es que en el impuesto predial hay unos límites de crecimiento del impuesto, ¿sí? Entonces existen diferentes normas para establecer cómo se incrementa este valor. Básicamente es cuánto pagué el año pasado. Exacto. Y el incremento puede ser el IPC más 8 puntos en algunos Casos. inmuebles, en otros inmuebles pueden ser el 25%, si hay unas mutaciones catastrales puede ser hasta el doble del año inmediatamente anterior, pero son casos muy puntuales. Pero lo mínimo que debe experimentar el incremento en el reajuste es el IPC. Hay que compararlo, porque como hay diferentes límites establecidos por la norma, se comparan las dos opciones, o el IPC o el porcentaje máximo, y el que sea más favorable para el contribuyente, ese es el que se aplica. Muy bien. Pablo Verástegui, director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y Karen Conde, directora de cobro de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Al Día Noticias, entregando pues detalles sobre todos estos procesos en los que estamos comprometidos todos los bogotanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy bien, ahí estaban entonces nuestros invitados en esta oportunidad. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5.